Entonces que le dedican 5 días de congreso cada 2 años para analizar su situación, su epidemiología, su agresividad, su representación clínica y sobre todo para analizar los diversos tipos de tratamiento que implica, ¿no? Esta bacteria, en un principio en un ámbito con fotografía electrónica, apelotonaje de la mucosa gástrica, es una bacteria muy particular. Pertenece al género de Helicobacter, es gram negativo, es espirilado, puede tener 4 hasta 6 flagelos polares. Su pared celular tiene una capacidad inmunogénica aún por muchos débil, para otros actualmente bastante fuerte, por los criterios que ahora vamos a conversar. Pero algo que es recalcitrante en él es la producción de ureasa y catalasa, que son positivos y que hacen de esta bacteria un tanque alemán. Es un Panzer por todo lo que provoca, produce y hace. Increíble que en una bacteria de esa naturaleza esté en estas condiciones. Pues se encuentra en el estómago, y se encuentra en el estómago en muchos casos viviendo feliz de la vida o produciendo molestias. El sistema inmunológico trabaja muy particularmente luchando contra la bacteria o dejándola vivir tranquilamente. Depende del huésped y su sistema inmunológico. La enfermedad en el Helicobacter pylori depende de la triada clásica que todos conocemos desde siempre: huésped, noxa y el ambiente. De eso depende mucho. Es un problema bastante marcado. Es una bacteria espirilada, flagelada en uno de los polos, pero tiene una cantidad de elementos que necesitamos explicarle un poquito, como la ureasa, dicinas, catalasa, el gen que ya vamos a hablar, sideróforo, proteínas, es decir, una serie de cosas a las cuales vamos a tener que acudir. Vamos a hablar un poquito de la biología molecular, cosas rápidas, tips que van a encontrar en todas partes, como hablar de las adhesinas, un elemento tan importante que son las proteínas que se encuentran en la pared de la célula de la bacteria, y hay 5 adhesinas diferentes que van de la HOP A a la HOP E. ¿Y cuál es la importancia de estas adhesinas? Que crean una interrelación entre estas proteínas de la pared y los receptores del huésped, o sea, entre la pared celular de la bacteria y las células del huésped. Si el Helicobacter pylori atacara el epitelio o estaría en la mucosa, depende mucho de que las adhesinas sean de cierto tipo para poderse anclar sobre la mucosa del huésped. Otro factor molecular es la enzima llamada ureasa, que se encuentra en la superficie, en el citoplasma de la bacteria. ¿Y qué es lo que hace la ureasa? Obviamente hidroliza la urea, y la cual le da una característica en particular porque torna el ambiente más a un pH de tipo alcalino. Esta ureasa, esta enzima, está codificada en la bacteria por 7 genes, de la urea A a la urea G. Pero la más importante genes para la producción son los 2 primeros, son los 2 principales, la urea A y B, son los que más codifican a la ureasa. Importante. Y lo otro que no se pueden olvidar, y que estoy seguro que no se van a olvidar, porque mnemotécnicamente es inolvidable, ¿no? Es la isla de la patogenicidad, o los factores de patogenicidad típicos del Helicobacter. Esta isla de patogenicidad está denominada CAG, sin A todavía, ¿no? Y consta de 40 genes que codifican el CAG. El 60% de las cepas de Helicobacter, el 60%, no es que todas sean, pero el 60% son justo CAG positivo, ¿no? O sea, más patogénicos que mucho del 40% de las cepas que comúnmente hay. Por eso es que no todas las cepas de Helicobacter son tan agresivas como otras. Eso es porque estamos hablando de un factor, noxa. No estamos hablando del factor huésped, que es la parte inmunológica, estamos hablando del factor noxa. El gen BAC-A, más fácil de recordar como vaca, codifica la toxina vacuolizante, una toxina que, como su nombre lo dice, ¿no?, es vacuolizante, desgarradora, ¿no?, disolvente. Y entonces aquí, para que no se olviden,
jamás el gen KA, mnemotécnicamente conocida como el gen defecante, se relaciona con el gen. Hace un par de años me atacaron porque era muy burdo en mi descripción molecular del Helicobacter, pero no estoy saliéndome todavía, ¿no es cierto? No estoy medido. Entonces el gen CAGA se relaciona con el gen VACA. Eso es una relación cuasi directa al respecto. Las cepas CAGA positivo son justamente eso, la CAGA, porque son las más virulentas e inducen mayor formación de citoquinas. O sea, despiertan el sistema inflamatorio, induciendo la migración de factores de inflamación. No hay pierde, ¿no es cierto? Entonces, el que tenga el gen VACA, LACA, ¿no es cierto? La epidemiología de la bacteria es importante porque es cosmopolita, pero es un problema de salud. Si supiéramos de dónde viene la bacteria sería espectacular, pero como no se sabe de dónde, no podemos atacar el origen. Sabemos que existe, sabemos que está en el medio y que cuando los medios de salubridad están tirados al piso, ahí está. Y es un problema de salud pública porque, o sea, en la costa, ahora que estamos en el boom gastronómico y viene gente de todo el mundo, no nos conviene que le caiga mal la comida o que se lleven recuerditos tipo Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser alimentos bien lavados, desinfectados, igual que los vasos, que las aguas con las que se preparan las chichas, las cosas, los cubiertos, etc. Pero eso no se da lamentablemente siempre en provincia. Oyendo acá nomás, vayan a los comedores tipo Cieneguilla, que están al lado del río, se van a encontrar con muchas sorpresas, aquí nomás cerquita. Entonces, el que se trata de Helicobacter en la ciudad puede tener las ventajas de no volverse a contaminar, siempre y cuando no viaje solamente a Cieneguilla o a un restaurante campestre, o se vaya a Huancayo, o se tenga que ir a Huancavelica, porque ¿quién le garantiza ahí que la lechuguita de su ensalada tan rica, el antioxidante que se va a meter en la boca, no esté pasadito por el agua de caño, ¿no? Y el agua que es potable es la que sale de la tarjea. Si yo recojo el agua que sale de la tarjea, esa es potable. Pero la que ya recorrió 10, 15 kilómetros de la ciudad de Lima, con desagües que están con hueco, filtrando, todo lo que puede estar alrededor, yo no les garantizo nada. ¿Cuál es el reservorio básicamente de la bacteria? El estómago, por eso ahí hace su hogar. ¿Y cuál es la prevalencia? Fíjense los niveles, en los países desarrollados teníamos prevalencia de hasta 60%, en cambio en los subdesarrollados 90%. O sea, los que tenemos problemas de salud, de desarrollo, de potabilización, de presencia de agua, de limpieza, etc., somos los que más sufrimos de esta bacteria. Sin embargo, a raíz del conocimiento de la bacteria y la necesidad de tratarlo, es que los países más desarrollados han bajado bastante su incidencia de Helicobacter. Y nosotros, ahí estamos, ¿no? Bajando nuestra incidencia, pero aún así tenemos presencia de él. ¿Cuál es el factor de riesgo? El nivel socioeconómico es un factor de riesgo bastante marcado, pero no está lejos de todo. La transmisión es de 3 tipos: fecal-oral, oral-oral y orogástrica. Oral-oral. Cuando a mí me dijeron, este es un factor de transmisión, la mente se me fue. Explícame la oral-oral. ¿Un qué? Los besos. Un beso. Pero para que haya transmisión del Helicobacter tiene que ser africano. Te la comiste bien, porque tiene que haber, para que el Helicobacter tiene un hábitat en particular, que no solamente es el estómago. ¿Saben dónde está? En la placa dental. Estudios odontológicos han demostrado la presencia del Helicobacter pylori en la placa dental, en el sarro dental. Entonces, cuando hay un beso muy hot, ¿no? Muy caliente, de amplia duración, hay que tener cuidado porque yo no le voy a estar sacando raspada de sarro a mi novia, a mi enamorada o a cualquiera que encuentre en el entorno. Entonces, tenga mucho cuidado porque es un mecanismo de transmisión. Esta sí es clara, ¿no es cierto? ¿Y esta? Lo que cae de residuos del sarro es el estómago, ¿no? Los Helicobacter que estén en el medio, acá en la boca, y que uno los va tragando con el alimento, o cuando se lava los dientes, qué sé yo. Es una posibilidad. ¿Me ibas a decir otra? Mejor no. Sí, gracias. Existe otra, por supuesto, pero no. Estos me da más o menos una curva
Fíjense, de presentación e incidencia en ciertas edades. Este es de países en desarrollo. ¿Qué les está diciendo eso? Que la curva aumenta, fíjense en qué momentos y baja en qué momentos. O sea, sube en la juventud, en nosotros, los jóvenes de 30, 40, 50 años, y va bajando. Y más bien en países desarrollados al revés. Fíjense cómo es en la juventud, pero sube en ustedes, los más ancianos, viejos, ¿no es cierto? Eso se ve en la prevalencia de esta infección. Sin embargo, diferencia entre hombres y mujeres, en cuanto a la infección del Helicobacter, no existe mayor, ¿no? Porque todos comen ensalada, las mujeres en algún tiempo son las que más se dedican a hacer dieta y comen ensalada, pasadas por el agüita, por el caldo. Ahora los varones también. Pero la incidencia de los dos está por ahí, no hay nada en particular. Se identifican 3 cepas básicamente, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 1 es ahí donde estamos los hispanos, peruanos, africanos e incluso los residentes americanos. Y la tipo 2, japoneses y chinos. La tipo 3, básicamente en India. Nosotros correspondemos al tipo 1, no se olviden. ¿Cómo hago yo mi diagnóstico de Helicobacter? A través de 2 tipos de medios, invasivos y no invasivos. Invasivos a través de la endoscopía, pero que son los más preclaros y es el gol estándar para diagnosticar el Helicobacter, verlo, saber que está ahí. Y eso es básicamente a través de la histología. También la citología, que es con un raspado en particular, o el test de la ureasa a la muestra de biopsia, ¿no? Yo tengo la ureasa del Helicobacter y tengo una urea marcada dentro de un tubito. Esa urea varía de rosado, un fucsia, un morado, y me dice, oye, tienes ureasa y está reaccionando, a eso quiere decir que hay Helicobacter ahí. El cultivo, que es solamente para fines académicos, de estudio, porque cuando yo tuve pacientes que no curaban con tratamiento de primera, segunda, tercera y todas las líneas que se me ocurrió, y quería hacerle lo que se indica que es el cultivo selectivo de la bacteria para ver a qué antibiótico la bacteria se muere, en todo el país nunca encontré, y hasta ahora no encuentro nadie que me haga un cultivo para el Helicobacter. Pero es bueno que lo sepan, que se puede hacer un cultivo para el Helicobacter en otras latitudes, parte de su bagaje cultural, y que se puede determinar qué tipo de antibiótico entonces le puede dar a mi paciente para que se libere de esta infección. Y la reacción de cadena polimerasa, la reacción incrementada de los anticuerpos de las proteínas del Helicobacter para hacer el diagnóstico. Y los otros, y esto es en la muestra, y estos son los no invasivos, o sea, no estoy sacando una muestra del tejido donde supuestamente está la bacteria, y estoy con la serología y el test del aliento. La serología me ayuda, pero me ayuda cuando tengo varios controles, no para el diagnóstico, porque me va a ayudar la serología cuando tengo un dosaje de inmunoglobulina. Y cuando ustedes quieran hacer el diagnóstico, básense en la inmunoglobulina M. La M va en relación a la agudeza y la G en relación a la memoria, ¿sí? Entonces, ¿y cuánto dura en sangre la presencia de inmunoglobulina M? Si yo tengo globulina M que va aumentando, que me habla de agudeza porque hay infección aguda, y lo trato hasta que la M baja, desaparece y me dice, oye, ya no tienes, pasa por lo menos 6 meses. Entonces, si yo agarro una M en el segundo o tercer mes que está bajando, todavía va a estar positivo, no sé cómo estaba antes y me quiero basar en ese diagnóstico, pero si ya lo traté, de repente me voy a basar en un resultado falso. No me sirve más que para control, siempre y cuando haya tenido un basal. Si tengo un basal antes de empezar el tratamiento y tengo un dosaje de inmunoglobulinas, entonces ahí me voy a poder basar. Pero no con la IgG, sino con la M. Por favor, porque hay laboratorios a ustedes que les dicen, hacemos serología para virus, para el Helicobacter pylori, y ustedes la piden serología para el Helicobacter y les mandan anti-IgG, y los luego tienen que pedir IgE. Y el otro es el test del aliento, que básicamente trata de captar los hidrogeniones liberados de la reacción de la ureasa positiva, marcado con urea positiva, o sea, con marcadores que sean carbono positivos, o carbono 13 o carbono 14. Algunos dicen que hacen menor daño radiactivo, otros que no. La verdad que entre ellos se pelean para decir cuál es mejor que el otro, los dos funcionan igual para nosotros, es una pelea en particular. La histología es el gol estándar, ubicar al Helicobacter. Algunos dicen por hematoxilina y eosina y otros dicen por la Warthin-Starry o la Wasson. La verdad que la Wasson, una argéntica, es básicamente una de las más importantes porque se diagnosticó así hace muchísimos años y la más específica para el Helicobacter.
Pero la IEMSA también me ayuda. La gran discusión durante muchos años ha sido utilizar la hematoxilina y iosina. Pero como es la más barata, la mayoría de los patólogos ahora trabajan siempre ahorrando costos, masificando el examen, y la mayoría lo hace solo con hematoxilina y iosina, y que muchas veces no demuestra que tenga Helicobacter aún en escasa cantidad. Antes del tratamiento, cuando yo voy a diagnosticar a alguna paciente, yo tengo para hacer la histología, sacar mínimo 2 biopsias de antro, mínimo. Algunos otros pacientes dicen que tendría que sacar incluso 2 de cuerpo, previas. Y cuando ya di tratamiento y quiero hacer algún control, esa debe ser básicamente 42 meses después de haber hecho el tratamiento, y hacer después del tratamiento sacar nuevamente 2 de antro y 2 de cuerpo. En la mucosa que es atrófica y en la que tiene metaplasia, básicamente no encontramos el Helicobacter, más difícil, porque su medio, su preparación de la bacteria está hecha para preparar y liberar enzimas donde tenga que liberar y romper moco y crear su medio ambiente. En la mucosa atrófica eso no se produce, en la metaplásica tampoco, porque como ustedes saben, la metaplásica es la presencia de la mucosa intestinal convencional, normal, en el estómago. Eso es una metaplasia. Mucosa normal fuera de sitio, por eso se llama mucosa intestinal. Yo tengo metaplasia gástrica en duodeno, o sea, tengo tejido gástrico, mucosa gástrica normal de estómago metido en el duodeno. Una de las tantas teorías de la formación de úlcera duodenal dentro del duodeno. La sensibilidad es 90 y la especificidad es 99, o sea, es alta cuando yo utilizo la histología. Y así es donde se ve la argéntica dentro de las glándulas de la mucosa gástrica, el conglomerado de bacterias dentro de la glándula. Igualmente, esta más con higienes. El test de la ureasa, ¿qué significa? Hidrólisis de la urea por la ureasa con amonio, y eso me gira el pH, de un pH amarillo a rojo. La presencia del factor rojo me hace pensar de que ha habido hidrólisis de la urea y por lo tanto me ha cambiado a rojo, hay virus y hay Helicobacter. Ese es lo más rápido. Entonces ustedes van a ver que hay endoscopistas que tienen el urea test o el HP test, que son test rápidos, y sacan la biopsia y lo ponen al frasquito, y mientras terminan de hacer su examen, el frasquito viró de amarillito a rojo. Y hay unas variaciones entre amarillo y rojo que me hablan de que hay poco Helicobacter, mucho Helicobacter, bastante Helicobacter. Bueno, son mucho más subjetivos en particular, pero me dicen si hay o no hay. La especificidad de este tipo de test varía, ¿no? Es mucho menor que de una histología. El método de cultivo para el Helicobacter es muy específico, como les dije, es difícil de encontrar, pero si me crece, evidentemente la especificidad es bastante alta, ¿no? Y la reacción de cadena polimerasa para este tipo de bacteria es para productos de investigación, sensibilidad es alta para su diagnóstico, como cualquier PCR, pero es cara, pues, es cara, así que no se utiliza convencionalmente. Las pruebas serológicas, como le dije, son muy útiles en estudios epidemiológicos, pero hay que tener cuidado, no lo apliquen en post-tratamiento, como les dije, si es que es solitario, porque el nivel va bajando lentamente en los 6 meses y ustedes van a tener niveles positivos en el intermedio. Así que juzgar en un post-tratamiento a los 2-3 meses y decir, oye, ¿resultó o no resultó? Todavía está positivo. Si es que no tuvieron uno previo, no pueden decirlo, ¿no? Y no pueden decirlo hasta después de 6 meses. La sensibilidad, por eso, no es como la del cultivo o la de la histología, y la especificidad mucho menos. Y un estudio de antígenos en ese se hace más en chicos, en niños, a las 8 semanas post, o sea, a los 2 meses después de haberse hecho el tratamiento, por la sensibilidad que maneja. Entonces son varias las pruebas que tenemos para enfrentar. Una de las más que se está desarrollando, porque muchos hospitales ya, en lugar de estar haciendo endoscopía, porque ya conocen al paciente, les hacen solamente el control del Helicobacter a través de este test, que es el test del aliento. Este sí es ideal para evaluar si hay o no hay Helicobacter después de tratarlo, y se hace con carbono 3 o carbono 14 marcado. ¿Cómo se hace? Cogiendo el CO2 aspirado, y se mide con láser o un espectrómetro de masa, que es la máquina. Entonces ustedes van a ver a un paciente que le hacen soplar una bolsa y guardan el aire expirado y le dan la urea marcada, y cuando existe el Helicobacter todavía, la ureasa va a desdoblar la urea y va a terminar con un carbono marcado que va a salir a la bolsa, o sea, un CO2 con un carbono marcado. Eso lo va a coger la máquina, lo pasa por el espectrómetro de masas y va a decir cuánto de eso encuentra. Es bastante sensible. La especificidad bastante alta, más del 90%, y nos ayuda a controlar eso.
Veamos un poquito de la fisiopatología y es importante que recuerden que la interacción entre el Helicobacter y el huésped depende mucho de lo que dijimos inicialmente. La respuesta del huésped determina la enfermedad. Es una enfermedad donde es clara la interacción entre la nox ambiente y el virus. Entonces, la bacteria, estoy confundiéndome con el SEA cada rato. Los factores de virulencia del Helicobacter pylori dependen de varias cosas. Uno, de los factores invasivos, dos, del factor de adherencia y tres, de un factor tóxico. ¿Qué significan eso? Vamos a describir. ¿Cuáles son los factores invasivos? Uno de los principales factores invasivos son más morfológicos o anatómicos y es provocado por la movilidad. La movilidad es un factor determinante de la virulencia porque parece un sacacorcho. Entonces, el paciente, como uno ve que la bacteria es espirilada y ese espirilado es como si fuera un sacacorcho y le permite meterse a través del moco y del tejido. Entonces, la anatomía de la bacteria está hecha justamente para poder penetrar el moco, tejido o entrar a algunas glándulas. Movilidad es un factor determinante de la virulencia. Esa forma espiral y la movilidad provocada por la forma facilita el movimiento y el paso a través del moco. Y otra cosa que lo facilita son los flagelos. No hay forma. El flagelo le ayuda a acomodarse, a moverse, a fijarse. Otro factor a tener en cuenta son los factores de adherencia y dentro de ellos es un factor importante que la bacteria se adhiera a la mucosa gástrica para producir daño. Entonces, la adherencia de la bacteria sobre la mucosa vendría a ser un factor importante y un requisito importante para que el Helicobacter llegue a colonizar la mucosa gástrica. Y la adherencia está básicamente mediada por moléculas que se conocen como proteínas o glicoproteínas en las superficies, o sea, las adhesinas que estábamos viendo en el comienzo, ¿recuerdan? Recuerden algunas cosas de la fisiología. La célula, básicamente, la pared y la membrana celular son cargadas eléctricamente, ¿positivas o negativas? Negativas. Entonces, si yo tengo la pared de la bacteria y la pared de la célula, las dos son negativas. ¿Qué resultaría? ¿No? La pared de la bacteria y la membrana celular siempre son electronegativas y podrían crear una fuerza de repulsión. Entonces hay que vencer esa fuerza de repulsión. Y esta es vencida justamente por este tipo de factores que estamos conversando. Flagelo para la movilidad, la forma del mismo y las adhesinas como un primer factor de contacto entre la bacteria y la mucosa. ¿Cuáles son estos factores clásicos de la adherencia que permiten a la bacteria pegarse a la mucosa? Una son las hemoglutininas. Las hemoglutininas son estas proteínas que son el primer mecanismo por el cual la bacteria llega a pegarse a la mucosa y coloniza la mucosa. El otro factor es la hidrofobicidad. Fobia al área, al medio acuoso. A un pH bajo, o sea, un pH ácido, y presencia de urea, la superficie hidrofílica negativa se pierde parcialmente exponiendo áreas más bien. Es mejor que pierda esto, ¿no es cierto? Porque si no rebotaría pues, la mucosa con la pared bacteriana, que se interrelaciona con la célula epitelial. Al haber más áreas que pierdan la parte negativa de la hidrofobicidad, pues va a acercarse mejor la pared de la célula a la pared bacteriana. Ese es un factor de la bacteria, no de la célula del huésped. Entonces, repito, a un pH más ácido y la presencia de urea, esta superficie hidrofílica negativa se pierde parcialmente exponiendo justamente estas áreas hidrofóbicas que se interrelacionan con las de la célula epitelial, o sea, con la parte acuosa de la célula del huésped. Y el otro factor, el último, es el glicocálix. Básicamente polímeros, proteínas extracelulares que se unen como puentes a las microvellosidades. Ojo, imagínense extensiones proteicas de la membrana que se van a fijar. Además de la adherencia, sirven como poros que más bien filtran macromoléculas y sirven de complemento a otras cosas. Eso le permite la adhesión de la bacteria a las diferentes células de la mucosa gástrica. Y por último, el factor tóxico. El factor tóxico sí está dado por la ureasa, esa enzima que va a encargarse de digerir la urea. Esta es la protección que tiene frente al ácido de la mucosa gástrica. ¿Por qué?
porque al digerir la urea va a formar un medio más alcalino y con eso neutraliza el medio ácido alrededor que podría disolver a la bacteria. ¿Pero qué le da eso? La provisión necesaria de nitrógeno que la da en forma de amonio. Pero el amonio es parte de la sumatoria de los factores de esa respuesta inflamatoria que se contribuye a la hora de que existe el contacto con la mucosa gástrica y se despierta ¿con qué? A través de la producción de monocloraminas. Acuérdense de esto, acuérdense bien de esta palabra, monocloramina. La monocloramina es un factor carcinogénico. A mayor producción y acumulación de monocloraminas, más posibilidades que ese Helicobacter me produzca irritación, gastritis, inflamación y trastornos cancerígenos a largo plazo. Otro factor tóxico, aparte de la ureasa, son las proteasas y lipasas, porque van a degradar proteínas y lípidos del moco. Y estas fosfolipasas del Helicobacter rompen la integridad de las células epiteliales gástricas. Evidentemente, ¿no? Porque si es de la bacteria, las lipasas, la membrana celular gástrica, como cualquier otra membrana celular, está formada por una doble capa de fosfolípidos. Entonces, si mi bacteria tiene lipasa y tiene fosfolipasa o tiene proteasas, penetrar la pared de la célula gástrica va a ser juego de niños. Las fosfolipasas también estimulan la inflamación a través de la cascada del ácido araquidónico. ¿Se acuerdan de la cascada del ácido araquidónico? Que estimula dos vías, la ciclooxigenasa 1, la ciclooxigenasa 2, la parte 1 que es la prostraciclinas que estimulan la vasodilatación, la parte 2, la ciclooxigenasa 2 que estimula más la parte de inflamación y que produce también vasoconstricción a diferencia de la ciclooxigenasa 1. Todo eso aparte del ácido araquidónico que viene desgarrado, producido, degradado de la pared celular, ¿no? Y por último, los factores de tipo catalasas y superóxido dismutasa que básicamente protegen al Helicobacter pylori de los efectos marcados de los metabolitos tóxicos del oxígeno, ¿no? Estas catalasas y superóxidos son una vez más un elemento más de protección que tiene el Helicobacter frente a las diferentes reacciones bioquímicas que se producen en contacto con la pared de la bacteria, con la de la célula. Y la citotoxina, que es importante porque es una citotoxina vaporizante. O sea, en una vacuola se libera, es como si yo tuviera una vacuola ácido clorhídrico y lo tiro sobre algo, sobre alguien y voy a provocar lisis, voy a provocar degradación. Se instala en la membrana externa de la célula epitelial, ataca las mitocondrias y ¿qué pasa si ataco al motor? La mitocondria es el que produce la energía, el motor de la célula. Si paralizo la mitocondria, la mato, la desintegro, la degrado, la paralizo, ¿qué voy a tener? Muerte celular. La muerte celular se caracteriza por ser de dos tipos, apoptótica o necrótica. Necrótica significa que la célula muere y degrada y todos los componentes de la célula salen al exterior provocando inflamación. A diferencia de que paraliza la mitocondria, paraliza la célula, hay un freeze. No hay degradación, muerte ni salida del contenido intracelular al exterior. Entonces uno ve una célula frisada como en foto, ve paralizada, eso es una apoptosis. Pero en cambio la necrosis es muerte con salida de material que produce reacción inflamatoria. Tiene mucho que ver con lo que ya hemos revisado, ¿no es cierto? Con el gen BACAL, que es parte de la producción de esta citotoxina vaporizante, que es la que le da justamente la virulencia a la bacteria. Y se interrelaciona con la presencia que ya hemos visto, ¿no? Un buen KH produce una buena BACA y por lo tanto buena producción de toxina vaporizante y por lo tanto es más virulento la bacteria. Y los lipopolisacáridos, que son parte de la pared, que forman parte de la pared de la membrana tanto de la bacteria como de la célula, tienen estas propiedades. ¿Qué es lo que hace estos lipopolisacáridos de la pared? Inducen la producción de factores de necrosis porque estimulan factores de inflamación. Entonces,
estimulan el factor de necrosis tumoral y la producción de interleuquinas, sobre todo la 1, que tiene mucha relación con el problema inflamatorio. Conclusión, esta bacteria es un tanque Panzer que tiene no solo cañones, tiene ametralladoras, tiene bazooka y tiene minas de piso, es decir, tiene los flagelos, la ureasa, los lipopolisacáridos, las exotoxinas, las enzimas secretoras, es decir, en relación a esta bacteria está preparada para entrar a un medio tan hostil como el estómago, fijarse en la pared y producir daño, ¿no es cierto? Y si lo vemos en secuencia, lo vemos así. Una vez que entra el Helicobacter en la luz gástrica, esta se desplaza en la luz gástrica a través de la ureasa y la movilidad, a través de la forma y del flagelo, activando la ureasa para romper el moco y todas las proteínas y grasas que están sobre todo en el moco. ¿Para qué? Para que se ubique debajo de la capa del moco. Una vez que está por debajo de la capa del moco, porque estamos hablando que pasa de un pH 2, 2.5, 1.8 a un estado de pH 7, 7.2, 7.5, entran a trabajar los factores de adherencia. Es decir, aquí es la migración, atraviesa la capa y una vez que pasa la capa del moco tiene que llegar a la superficie celular. Eso lo logra a través de los factores de adherencia. Una vez que está frente a la célula, se tiene que adherir a ella y comienza la liberación de factores tóxicos. Cuando se está adhiriendo a la célula, estos factores tóxicos producen pues reacción inflamatoria, que son básicamente los que producen la lesión celular a largo plazo. Esa respuesta inflamatoria es la que me va a dar gastritis, destrucción celular, producción de úlcera y por supuesto la... Muy bien, esta es la secuencia más o menos de la evolución de la presencia de un Helicobacter sobre una mucosa gástrica, dando la infección aguda. Pero comprenderán ustedes que este no es un cuadro agudo, pues. No puede venirme una persona diciéndome, tengo dolor, por favor haga una endoscopia porque tengo Helicobacter. Puede tener Helicobacter, porque el Helicobacter es el que me produce un trastorno agudo, no. Probablemente el Helicobacter ya le produjo con el tiempo una úlcera duodenal, y eso es lo que le esté produciendo dolor. Eso es una posibilidad. Porque desde la niñez hasta la adultez hay todo un proceso. Hay 3 cuadros básicos que producen el Helicobacter en su infección crónica. Una gastritis antral predominante, una pangastritis no atrófica y una gastritis atrófica corporal predominante. Y todas las lesiones que produce el Helicobacter derivan de estas 3 lesiones básicas de fondo. Una, la úlcera duodenal, básicamente de la gastritis predominantemente antral, y otros factores de que muy probablemente exista metaplasia gástrica dentro del duodeno, y esta metaplasia gástrica dentro del duodeno también lleve consigo un regalito, el Helicobacter. Entonces, uno de los factores de formación de úlcera duodenal no solamente es la presencia del Helicobacter en el estómago, sino la presencia de metaplasia gástrica en el duodeno. Por eso que la úlcera duodenal básicamente es 98% dependiente de la presencia del Helicobacter. Actualmente es una enfermedad infecciosa. Y la pangastritis no atrófica es uno de los factores precursores de un linfoma linfoma de alto grado. Y las gastritis atróficas corporales predominantemente son las que a la larga desarrollan la úlcera gástrica. Pero son las que a la larga también producen una reacción de acomodación crónica, que es la metaplasia intestinal, que a la larga, si es que es metaplasia intestinal completa, buena hora, no produce nada y solamente es un mecanismo de adaptación al proceso inflamatorio crónico. Pero cuando esta metaplasia intestinal es incompleta, esa sí debe pararle los pelos. Y eso puede ir a la displasia y por supuesto displasia bajo grado, media, alto grado y luego... Y es lo que vemos nosotros, de acuerdo, que aquí vemos una gastritis crónica que puede ser asintomática, vemos una gastritis crónica atrófica con ciertas áreas de metaplasia, vemos aquí lo que es una úlcera, y esta úlcera es gástrica, igual que esto que ya es un linfoma, una úlcera maligna. Fíjense estos huecazos que se pueden producir por la presencia del Helicobacter. ¿Cómo me elimino al Helicobacter? La justificación para eliminar el Helicobacter es que lamentablemente en cualquiera de sus formas el Helicobacter puede llegar a una gastritis crónica activa, a una úlcera péptica o llevarlo a un linfoma de alto grado. Y para eso sabemos que uno de los factores patogénicos a largo plazo del adenocarcinoma del cáncer de estómago es la presencia de una gastritis crónica atrófica y por supuesto por la presencia del Helicobacter. Por eso es que la OMS desde el año 94 ya consideró al Helicobacter como un elemento de riesgo, un factor de riesgo de tipo clase 1 para desencadenar cáncer de estómago, para desencadenar adenocarcinoma gástrico. Por lo tanto, teniendo esas consideraciones, el Helicobacter es un problema de salud pública. Entonces, ¿a quiénes trato?
a todo. Si ven ahí, están todo paciente, al fin de cuentas, es el paciente que si yo no encuentro el Helicobacter, a todo tengo que tratar. Esa úlcera tiene que desarrollarse. Entonces, a este pata lo tengo que sacar. Pero cuando yo tengo el Helicobacter más antiinflamatorio, el Helicobacter y encima consumo de aspirina, cuando yo tengo esa asociación es mortal. Entonces tengo que eliminar y sacar del medio al antiinflamatorio o sacar del medio a la aspirina. En el esquema terapéutico, no se olviden, tips claros es, no usaré una sola terapia, no usaré terapia doble, tengo que utilizar terapias triples o cuádruples para matar el Helicobacter. Está demostrado, no hay mayor sensibilidad, no voy a eliminar a una bacteria usando un inhibidor de bomba y un antibiótico, o sea, no una terapia, no. Tendré que usar 2 antibióticos o 3 antibióticos con un inhibidor de bomba para poderlo tratar. Y el tiempo de tratamiento variaba antes de 7 días a 14 días. El esquema de 7 días era un esquema de Cayetano, un estudio peruano, que llevaba a usar el esomeprazol, que es un inhibidor de bomba, con amoxicilina y claritromicina. Y tenían tasas de erradicación mayores del 80%. Sin embargo, con el tiempo se demostró que esta tasa comenzaba a incrementarse y utilizar 7 días solo para un control podría ser para mejorar a un paciente transitoriamente, pero con la condición de que cuando esté en mejores estados pueda tolerarlo en un par de semanas. La idea es no bajar de 10 días el tratamiento actual. La última reunión en Portugal y la de España, que hay una guía muy interesante de tratamiento para el Helicobacter, habla de que no debe bajar de 10 días y máximo 2 semanas. Hay que utilizar antibióticos que no muestran una resistencia bacteriana, lo cual está tratando de cambiar. Hay que ampliar y emplear antibióticos ácidos sensibles para agregar IBP. Ácidos sensibles y agregar IBP, ¿qué significa? De que si yo agrego un inhibidor de bomba, yo estoy subiendo mi pH, ¿no es cierto? O sea, mientras más suba mi pH, mejor funciona el antibiótico en la cavidad gástrica. Si yo dejo esa acidez, el antibiótico que tome no va a funcionar como yo esperaba. Pero si subo el pH, y sobre todo cuando lo subo sobre 4, es probable que estabilice mejor mis fibrinógenos si es que hay una úlcera y mejore la cicatrización y mejore la utilización del antibiótico cuando este tipo de tratamientos es más sensible. Entonces, no dejemos que el Helicobacter se quede ahí. Este es un esquema de primera línea utilizando IBP, que es un inhibidor de bomba, 2 veces al día. Básicamente, los primeros esquemas se desarrollaron históricamente con el omeprazol, el primer inhibidor de bomba conocido de los años 90. Pero actualmente están los inhibidores de bomba conocidos utilizando rabiprazol, los últimos tanatoprazol, lansoprazol, etc., ¿no? Y amoxicilina, 1 gramo 2 veces al día, mañana y noche, y claritromicina 500 mañana y noche. Este tratamiento puede variar de 10 si es que yo tengo Helicobacter una cruz, o de 14 días si es que tengo 2 a 3 cruces. Este es el de primera línea, el de primer enfrentamiento. Este esquema es el esquema 2. De 14 días básicamente, y utiliza otro tipo de sustancia. Cuando yo tengo alergia o resistencia a la claritromicina, puedo usar furazolidona en lugar de la claritromicina. Seguir la amoxicilina 1 gramo 2 veces por día, seguir usando el IBP 2 veces al día, pero con una furazolidona que son 100 miligramos cada 8 horas. En realidad puede usarse como Dios manda, que es cada 6-4 veces al día, pero no bajar de cada 8 horas. Ahora, quiero añadir algo. El bismuto es un elemento que es bacteriostático, pero no bactericida. O sea, no me mata el Helicobacter, pero sí me llega a ayudar a prepararlo para que pueda morir en paz. Otra alternativa es, ante falla de las terapias que hemos conversado anteriormente, está el uso de tetraciklina, furazolidona en punto de IBP. Este tratamiento fue antes el de primera línea. Antes este tratamiento se conocía como el Gastropac. 180 soles, 200 soles de tratamiento completo, 14 días, pero se gastaba esa plata y el paciente no lo terminaba nunca porque terminaba en emergencia vomitando hasta el alma. Utilizar la tetraciklina y furazolidona es una mezcla muy especial. En realidad la tetraciklina viene de 500 y se toma cada 8 horas o cada 6. Entonces, tetraciklina 500 cada 8 era 1,5 gramos, cada 6 gramos. Pero la furazolidona había que tomar 100 miligramos cada 8, o sea, 300 miligramos por día. Esta combinación era espectacular. Bibuto y salicilato como ligue bacteriostático añadido que ayuda a potenciar. Estamos hablando de tabletas o suspensión 480 miligramos. Básicamente son casi
Cada cucharadita de bismuto trae 83.3 gramos por 5 mililitros de bismuto, ¿no? Si yo tomo 2 cucharaditas de bismuto, o sea, una cucharada, básicamente estoy tomando casi 250, ¿no es cierto? Si tomo 2 cucharadas cada 8 horas o una cucharada cada 6 horas, voy a hacer casi 480 a 500 miligramos por día. Y el IBP, cualquiera que ustedes tengan a la mano, siempre 2 veces al día, mañana y noche. ¿Para qué? Para conseguir un buen pH de 4 o encima de 4, para que el antibiótico se diluya, se disuelva, se ionice adecuadamente y sirva para lo que queremos. 14 días. Estoy empezando a pensar de que eso es Sí, ¿no? Un bloqueo. Trabajando contra mí. Esta es otra alternativa que surgió como un esquema de 3 días inicialmente, pero que se puede tomar como una alternativa para 10 o 14 días. Acitromicina de 500, o sea, una tableta por día. Tinidazol de 1 gramo, 2 gramos por día, 2 tabletas de 1 gramo. Y el omeprazol, 2 tabletas de 20, 2 veces al día. Otro esquema, el que ya hemos conversado, que es el esquema de 7 días que presentó Cayetano, de esomeprazol, amoxi, claritromicina. Y tenemos algunas alternativas que las guías siempre señalan. Si yo soy alérgico a la amoxicilina, debo añadir metronidazol. Pero el metronidazol en Latinoamérica está prácticamente proscrito. Uno compra acá metronidazol porque tengo tricomoniasis, porque tengo diarrea, porque tengo sobrepoblación bacteriana, porque me lleno de gases, porque tengo diarrea infecciosa. O sea, yo tomo metronidazol y puedo ir a la farmacia y conseguir metronidazol con receta médica. Por eso, las alternativas para otros países que no sean Latinoamérica, para uso de metronidazol, es cuando yo soy alérgico a la penicilina, utilizo. Si soy alérgico a la amoxicilina, utilizaría metronidazol en otro lugar. Pero acá, una de las alternativas que se ha tratado de imponer es la levofloxacina. La levofloxacina es fácil de tomar, 500 miligramos solo una vez al día, no 2 ni 3, junto con la claritromicina en ciertos pacientes, ¿no? Entonces puede ayudarnos a resolver el problema. Después se habló del tratamiento secuencial, un tratamiento para disminuir los efectos colaterales y adversos que daba el tratamiento uniendo tetraciclina, furazolidona o metronidazol con furazolidona. Entonces, para disminuir un poco la acción, se hace un tratamiento secuencial de la siguiente manera: omeprazol con amoxicilina 5 días, o sea, omeprazol mañana y noche y 1 gramo cada 12 por 5 días, y luego ya no amoxicilina, sino seguimos con el omeprazol, claritromicina mañana y noche con tinidazol 2 gramos hasta completar 10 días, ese es lo que tenemos. O sea, sería 15 días, 2 semanas de tratamiento, primero con amoxi y luego con claritromicina más tinidazol. Otro esquema era utilizar también omeprazol o esomeprazol 2 veces al día, utilizando igual la amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, pero con furazolidona, básicamente 100 miligramos mañana y noche por 5 días. O sea, añadir a esa amoxicilina de acá furazolidona 100 gramos por 5, y luego más bien utilizar el mismo inhibidor de bomba 2 veces al día, pero ya no amoxicilina ni furazolidona, sino simplemente tetraciclina solito 1 gramo, o sea 500 miligramos 2 veces al día, con el bismuto 3 veces al día, y completar los otros 10 días. Este es un buen esquema alternativo cuando quiero usar tetraciclina como un esquema de terapéutica que sea para 14 días en un paciente que no me ha respondido inicialmente y baja bastante este efecto. Acá tenemos el esquema recomendado de IBP, o sea, de cualquier inhibidor de bomba, 2 veces al día, con la levofloxacina 500 una toma o de 250 2 veces al día, con la amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, cuando uno es alérgico a la claritromicina o ya tomó previamente y le cayó mal, en un tratamiento mínimo de 10 días, y este esquema es uno de los que está recomendado en nuestro país como tratamiento de tercera línea o aquellos que son alérgicos a la claritromicina, ¿no? Que no se diga que no se les puso. Y muy bien, esta es más o menos la idea. El control post-tratamiento básicamente hay que realizarlo a partir de la 4ª semana, se puede hacer a las 8 semanas post-tratamiento, mucho mejor. El método de elección básicamente es el test del aliento después de dar tratamiento. Si se puede y estamos en condiciones y el paciente lo acepta, es mejor hacer la endoscopía con la toma de biopsia. Porque si el paciente tiene úlcera venal o tenía úlcera gástrica, le doy tratamiento, ¿qué es lo que me interesa ver a mí en la endoscopía? Que haya cicatrizado.
Pero la endoscopía no solo medirá con la biopsia si tiene Helicobacter, sino que medirá también que esa úlcera ya se quitó, cicatrizó y no está. Y en cambio, si la infección persiste, cambiar el esquema, ¿no? Y continuar con un cultivo y antibiograma. Bonito suena en el libro, pero cuando ustedes quieren hacer eso, a ver, vayan a buscar. Muy bien, chicos, en líneas generales, esa fue la idea. No lo voy a demorar más. La próxima semana voy a pedir su atención simplemente para tratar de ver si podemos empezar un poquito más temprano para acabar un par de clases.